Muy buenas tardes, sean bienvenidos a los webinarios del Instituto Nacional de Salud. Mi nombre es Carlos Hernández, estoy a cargo de la unidad de gobernanza y les doy la bienvenida. Y les externo los saludos especiales también de nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, que por reuniones que tiene en este momento fuera del país no ha sido posible estar en la inauguración de este módulo. Este día comenzamos un nuevo módulo de webinarios en el Instituto Nacional de Salud titulado Medicina de Precisión, un proyecto urgente en El Salvador. La medicina de precisión, también llamada medicina personalizada o medicina genómica, es útil para guiar la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y así cambiar la calidad de vida de los pacientes. Estos son espacios de formación que son posibles gracias a la gestión de la dirección, que está muy interesada en mantener la capacitación a través de estos medios y facilitar el intercambio de experiencias que nos brindan información actualizada, resultado de nuevos estudios y experiencias profesionales de otras latitudes y también de expertos salvadoreños. En este módulo trataremos temas como nuevos horizontes en el diagnóstico temprano del cáncer, sobre medicina personalizada en el paciente oncológico pediátrico, innovación y nuevos diagnósticos en el paciente oncológico pediátrico y la importancia de los datos para la toma de decisiones y el diagnóstico oncológico. El tema de este día es la medicina personalizada, transformando el futuro de la atención sanitaria, que nos la impartirá la doctora María Clara Horsburg, a quien doy la bienvenida y tengo el agrado de leerles un poco acerca de su currículum. La doctora Horsburg es de nacionalidad argentina. Se formó como médica en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Es especialista en oncología médica del Instituto Oncológico Ángel Rofo de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en cuidados paliativos de Pallium Latinoamérica y el Centro Internacional de Cuidados Paliativos de Oxford. También tiene estudios en investigación, estadística y epidemiología. Se ha desempeñado también en la práctica clínica y en la industria farmacéutica en cargos a nivel local y regional. Desde el 2012 se incorporó a Roche, Argentina, donde participó en diferentes iniciativas en oncología y atención personalizada. Actualmente es directora médica de Roche para Centroamérica y el Caribe. Desde el 2019 tiene su sede en Costa Rica, donde dirige asuntos médicos con énfasis en la excelencia científica y la colaboración multisectorial para construir sistemas de salud centrados en los pacientes y la atención personalizada. Ustedes tendrán la oportunidad de conocer cada miércoles a nuestros invitados para este módulo. Son especialistas nacionales e internacionales a quienes desde ya les agradecemos su participación para El Salvador. Asimismo, quiero expresar el agradecimiento al licenciado Alex Tomasino del Grupo Menarini y el licenciado Mario Gutiérrez de Roche por toda la gestión y el apoyo para hacer posible la participación de estos especialistas y estas actividades que vamos a tener posteriormente. Agradezco a todos mantener en silencio sus micrófonos y sus salidas de video durante la conferencia. Van a poder escribir sus preguntas o comentarios en el chat y la doctora Horsburg, le agradezco por atender a nuestra invitación. Sea bienvenida y el micrófono es suyo y el video. Muchísimas gracias, doctora Hernández, y también agradecer a la doctora Sandoval y felicitarlos por esta iniciativa de estos webinarios, que es todo un reto para los profesionales de la salud permanecer actualizados. Gran parte de las cosas que vemos y hacemos hoy en día no las estudiamos nosotros en la universidad, así que los felicito por esta iniciativa. Mi objetivo en los próximos minutos es compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la medicina personalizada, no solo qué es, sino cuáles son los beneficios y qué podemos hacer para alcanzarla. Me siento sumamente emocionada y privilegiada de ser la encargada de compartir este tema con ustedes. Y como soy oncóloga, como explicó el doctor Hernández, traje a modo de introducción un repaso en lo que ha sido el tratamiento del cáncer a lo largo de los años, y así ir entendiendo a qué llamamos medicina personalizada. El primer tratamiento que todos conocemos y que ha estado disponible para el tratamiento del cáncer es sin duda la cirugía. Y el criterio, allá en la antigüedad,
era muy básico, se podía operar o no se podía operar, y eso era todo lo que se sabía de un tumor. A fines del siglo XIX, principios del XX, se descubrieron los rayos X, Röntgen, luego Marie Curie estableció las bases para la radioterapia, y así adquirimos una herramienta más en el tratamiento del cáncer. Y fue un gran avance porque nos permitió tratar tumores intratables hasta el momento, o incluso usarlo de adyuvante a la cirugía, previniendo algunas recaídas. Y fue a mediados del siglo pasado, en realidad con unas drogas que se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial, las mostazas nitrogenadas, pero recién por la década del 40, del 50, se encontró aplicación clínica y surgieron las primeras quimioterapias. Nuevamente esto fue un enorme avance que nos permitió tratar tumores intratables hasta el momento, y de vuelta, usarlo como adyuvante para evitar recaídas o como neoadyuvante para permitir una terapia radical local. Pero fue recién en la década del 90 donde el avance de la ciencia permitió dos cosas fundamentales. Por un lado, se lograron identificar ciertas moléculas que se encontraban alteradas en el cáncer y le conferían al cáncer esas características de malignidad. Este fue un paper fundacional que probablemente lo conocen, de Hanahan y Weinberg, donde establecieron los hallmarks of cancer. Y se convirtieron sin duda en los primeros blancos terapéuticos. Factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, algunos genes, oncogenes, genes supresores tumorales. Eso por primera vez lo conocíamos fehacientemente gracias al avance de la ciencia. Pero también el avance de la ciencia permitió descubrir y diseñar las primeras terapias dirigidas, moléculas dirigidas específicamente contra estas alteraciones moleculares. Y esto sin duda fue el nacimiento de las terapias dirigidas y la primera versión de medicina personalizada. Posterior a las terapias dirigidas, probablemente el siguiente gran salto cualitativo lo ha brindado la nueva inmunoterapia, pero ese no es el tema de hoy. ¿A dónde nos ubican las terapias dirigidas entonces? Venimos de una época, la de la quimioterapia, donde era el mismo tratamiento para todos. Si teníamos un cáncer de mama, probablemente le diéramos doxorubicina y ciclofosfamida, y a algunas les iba mejor, a otras les iba peor, pero no sabíamos muy bien por qué, y era todo lo que teníamos. Cáncer de pulmón, algún doblete basado en platino, con un pronóstico bastante malo en enfermedad metastásica. Cuando aparecieron estas alteraciones moleculares, mutaciones, estos biomarcadores y estas primeras terapias dirigidas, por primera vez pudimos encontrar subpoblaciones dentro del mismo tipo tumoral. Y las terapias dirigidas nos permitieron tratar de manera diferencial a algunas de estas subpoblaciones, logrando pronósticos diferentes. Ahí estamos. ¿A dónde estamos entrando y qué es lo que se viene? Se viene lo que decimos, medicina personalizada, pero vendría a ser una medicina personalizada 2.0. Es una evolución de esto que comenzó con las terapias dirigidas. Y esto es lo que se llama medicina de precisión. ¿Cuál es el avance? Puntualmente en oncología, el gran avance lo ha permitido la secuenciación genómica. Hoy en día, gracias a las plataformas de secuenciación genómica, podemos conocer el perfil genómico de cualquier tumor y podemos identificar múltiples mutaciones. Algunas son drivers, algunas son las que lideran o empujan el cáncer, otras están, pero no juegan un rol activo, y se va haciendo cada vez más complejo, porque cada paciente tiene una composición genómica única. Esto se da gracias al mayor entendimiento de las enfermedades y a que contamos cada vez con más datos. Y probablemente el ejemplo más gráfico, y todos los que acá han hecho medicina interna o oncología, probablemente identifiquen este gráfico y se acuerden, cuando yo estudié oncología, cuando yo era residente, teníamos cáncer de pulmón, de células pequeñas y de células no pequeñas. Y de las células no pequeñas, adenocarcinoma y carcinoma escamoso. Pero ahí estábamos, y como les decía antes, tratábamos con dobletes de platino,
y el paciente con enfermedad metastásica tenía una mediana de sobrevida que no llegaba a 12 meses. En estos últimos 10, 20 años, ya han pasado 20 años desde que yo hice la residencia, se han identificado múltiples mutaciones. En el gráfico, la circunferencia de la derecha, se observan todas las mutaciones que hoy se conocen que pueden estar presentes en el cáncer de pulmón, y para muchas de ellas hay terapias dirigidas. ¿Cuál es el pronóstico de hoy del cáncer de pulmón? Hoy no hablamos de un solo cáncer de pulmón. Hoy tenemos que conocer el perfil molecular. Y para algunos de estos subtipos, la mediana de sobrevida ya no es más inferior a 12 meses, sino que llega en algunos casos a 2, 3 años y más. Así que este es un ejemplo de cómo el avance de la medicina y de la medicina de precisión ha logrado mejorar el pronóstico para los pacientes. Pero hoy, y ya alejándonos un poquito de la oncología, en la oncología es muy importante los datos de la genómica, pero hoy hay datos que provienen de muchas más fuentes. Hoy hay, por ejemplo, apps para el cuidado de la salud. Hoy muchos de ustedes probablemente estén usando un reloj inteligente que tiene sensores. Hay muchos que hoy detectan arritmias. Hoy en día las imágenes vieron que ya no vienen más, en muchos casos en la placa, sino que te lo dan en datos digitales. Hoy los pacientes pueden reportar su experiencia con la enfermedad mediante encuestas o reportes de pacientes. Hoy en día tenemos gran cantidad de datos en lo que son las historias clínicas electrónicas, datos provenientes de sectores administrativos referidos a las visitas hospitalarias, datos provenientes de redes sociales. Y con todos estos datos pasamos de una imagen del paciente en el pasado, que era un poco así, acá uno adivina que hay una silueta humana, pero no se ve gran cosa. Con todos estos datos es como que hoy tenemos esta definición del paciente, o por lo menos podemos tenerla. Y lo importante con todos estos datos en realidad es poder vincularlos entre sí, porque en realidad si los tengo todos separados, no me van a armar una imagen coherente del paciente. Lo importante es que hoy hay tecnología que nos permite vincular todos estos datos e incluso seguirlos a lo largo del tiempo. Y acá es donde se encuentra la mayor riqueza de los datos digitales. Y es lo que nos permite un cuidado individualizado de la salud. Y con esto nos damos cuenta que no nos enfocamos solamente en el momento de la enfermedad. Fíjense que con todas las fuentes de datos que les presenté, las apps de la salud, la historia clínica electrónica, los datos de genómica, podemos incluso identificar el riesgo individual de cada paciente para desarrollar distintas enfermedades en la etapa en la que todavía está sano. Y podemos indicar, como dijo el doctor Hernández, intervenciones de prevención. Si el paciente enferma y cuando el paciente enferma, con todas estas herramientas, y en oncología el perfilado genómico adquiere gran importancia, podemos hacer un diagnóstico temprano, preciso, confiable. Con esta información de ese diagnóstico preciso, completo, confiable, podemos elegir el mejor tratamiento. En muchos casos pueden ser terapias dirigidas. En muchos casos puede ser que sigamos necesitando las modalidades más viejas de quimio, de rayos, de cirugía. Con esta plétora de datos es muy importante, y ahora lo vamos a ver un poquito más, también se abren puertas para mejorar el acceso a estos tratamientos y a este cuidado que necesitan los pacientes. Y con todas estas herramientas, las apps, los sensores, la telemedicina, se abren puertas también para un seguimiento, en muchos casos remoto, en muchos casos híbrido, continuo de los pacientes, para poder detectar recaídas en forma temprana, para poder detectar nuevas comorbilidades y para poder, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es por eso, que en realidad por eso hablamos de medicina personalizada y nos queremos diferenciar de las terapias dirigidas solamente, porque la medicina personalizada abarca todo este camino. Es en realidad la intervención apropiada
sea de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, es la intervención apropiada para el paciente adecuado en el momento correcto. Y fíjense que con todos estos datos, los beneficios exceden al paciente. Sí, al paciente le permite intervenciones preventivas, diagnóstico temprano, tratamiento individualizado, pero esto también repercute en otras áreas de salud. El avance de la tecnología, de los datos, ha traído cambios en la investigación. Todos sabemos, porque todos estudiamos el camino clásico de los estudios clínicos, y cómo las nuevas moléculas demoran más de 10 años en llegar a los pacientes, y con costos millonarios. Hoy, gracias en gran parte a estos datos que constituyen datos de la vida real, existen, por ejemplo, estudios clínicos que llamamos híbridos, que incluyen en algunos casos, por ejemplo, la rama control no reclutada, sino que constituida a partir de datos de registros. Hoy en día, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, el machine learning, permiten tamizar grandes bases, por ejemplo, de moléculas candidatas, para identificar aquella que tiene más chances de servir en una determinada patología. Hoy en día las grandes bases de datos de pacientes nos permiten identificar subpoblaciones para hacer estudios clínicos más enfocados en subpoblaciones que lo necesitan o en subpoblaciones más homogéneas. Todo esto permite investigación clínica más eficiente, más rápida y menos costosa, y potencialmente permite que las moléculas innovadoras lleguen antes a los pacientes. Esta transformación digital que trae la tecnología y los datos también trae beneficios a los servicios de salud y a los pagadores. Los servicios de salud pueden hacer una inversión informada por datos de los recursos para generar menos desperdicio, para poder enfocar los recursos donde más se necesitan. Hoy en día pueden valerse de la tecnología para ayudarlos en tareas administrativas y de planificación. Las herramientas digitales permiten menos errores humanos, con lo cual se protege a los pacientes y se evitan costos. A nivel salud pública se pueden detectar patrones y predecir brotes epidémicos, brotes de resistencia antibiótica. Y de manera muy importante para los pagadores, la existencia de datos de la vida real, de datos de sus poblaciones, les abren a los pagadores nuevas puertas para negociar el precio de los medicamentos. Hoy se habla, probablemente hayan escuchado, de medicina basada en valor, o cuidado de la salud basado en valor, en donde se buscan los mejores resultados, los más relevantes para los pacientes, al mismo costo o a menor costo, pero abordándolo basado en datos. Evidentemente, contar con más información precisa, certera a la hora de tomar decisiones, ayuda a los profesionales de la salud. Los ayuda a la hora de hacer un diagnóstico y los ayuda a la hora de prescribir un tratamiento. Los profesionales de la salud en muchos casos también pueden asistirse de programas de inteligencia artificial para interpretar imágenes y así mejorar la detección, por ejemplo, en tomografías o en mamografías, o incluso en el fondo de ojo. Hoy en día, estas mejoras basadas en datos y tecnología le permiten a los profesionales de la salud una atención de los pacientes más efectiva y eficiente, y trae pacientes más satisfechos. Para los reguladores, ciertamente, el advenimiento de todos estos datos y datos de la vida real en particular, y estos nuevos modelos de estudios clínicos, trae desafíos nuevos, trae retos nuevos. Los reguladores se han ido modernizando y ya hay varias guías, la FDA a la cabeza, que incluyen cómo usar estos datos de la vida real en la evaluación de nuevas moléculas, o en especial se está usando sobre todo en extensiones de línea. ¿Por qué? Porque los datos, ustedes saben que los datos provenientes de estudios clínicos muchas veces tienen mucha validez interna,
pero pierden un poquito de robustez en la validación externa, porque las poblaciones del estudio clínico son poblaciones súper cuidadas, no tienen comorbilidades, no son pacientes muy añosos, pero los pacientes que vemos en el consultorio muchas veces se salen de este grupo y vemos pacientes más viejitos, más jovencitos, con comorbilidades. Bueno, los datos de la vida real le pueden permitir a las agencias regulatorias hacer evaluaciones que contemplen una población más parecida a la de la vida real. Y también la otra utilidad muy grande es en enfermedades raras. Ahora vamos a ver un poquito más en la diapositiva, pero en esas enfermedades raras en donde no se llega a reclutar un número de pacientes suficiente en un estudio clínico clásico, los datos de la vida real pueden contribuir a una evaluación y que una agencia regulatoria pueda poner a disposición una droga útil para una enfermedad rara. Y finalmente, y no por eso menos importante, toda esta medicina basada en datos trae beneficios obvios para los pacientes, las familias y la sociedad. Recordemos que cuando un individuo está enfermo, muchas veces esto también representa una carga para la familia, los cuidadores y para la sociedad como un todo. Algunos ejemplos. Ustedes saben que las enfermedades no transmisibles son responsables del mayor número de muertes a nivel global. Se habla de un 70-71% de muertes a nivel global. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias. Y si piensan en estas 4 categorías, se dan cuenta que son 4 enfermedades que tienen un gran componente prevenible. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, muchos tipos de cáncer, muchas enfermedades respiratorias, tienen muchos elementos en los cuales podemos incidir en forma temprana para prevenir o retrasar esas enfermedades. El tabaquismo, la falta de actividad física, factores relacionados con la dieta, la ingesta de alcohol, hipertensión arterial, sobrepeso, hiperglucemia. Y fíjense que con todas las herramientas que conversamos antes, con las apps del estilo de vida, con la misma genómica, existe cierta predisposición genética para algunas de estas enfermedades, se puede intervenir en forma temprana, se puede empoderar a los pacientes para que cuiden de su salud y retengan ese estado de salud por el mayor tiempo posible. Y una vez enfermos, para que ellos mismos participen de su autocuidado para preservar esa funcionalidad durante el mayor tiempo posible. Y el sistema de salud puede conocer al paciente en profundidad para indicar intervenciones adecuadas en el momento oportuno. Otro ejemplo de cómo la tecnología y los datos pueden ayudar al cuidado de la salud. Imagínense una enfermedad neurológica crónica, una esclerosis múltiple, un Parkinson, cualquiera de estas enfermedades que provocan un deterioro progresivo. Estos pacientes van a la consulta algunos días al año. Podrá ser en forma mensual, sobre todo al principio, o cuando recién le indican una medicación, o cada 3 meses, o cada 6 meses, y el médico ve lo que ve en esa visita, y puede preguntarle al paciente, ¿usted cómo se ha sentido, cómo ha estado? Pero ahí entra el sesgo de recordación. El paciente probablemente se recuerde lo que le pasó la última semana. Hoy en día existen aplicaciones que registran en forma pasiva o en forma activa, haciéndole al paciente hacer algún pequeño test, pueden registrar la actividad de estas enfermedades neurológicas, por lo menos en cuanto a síntomas motores, en algunos casos en cuanto a síntomas cognitivos. Y esto permite que cuando el paciente va a la visita del médico, el médico tiene una visión completa de cómo ha estado la actividad de la enfermedad, aún en ese periodo en el que el médico no lo estaba viendo directamente al paciente, y aún si el paciente no se acuerda. Por otro lado, esto le permite tomar decisiones más informadas. También esta tecnología, en algunos casos, permite, por ejemplo, enviar alertas. Si hay un paciente que de repente muestra un deterioro inesperado, un deterioro agudo, el mismo sistema, el software, puede enviarle
una alerta a una enfermera o al sistema de salud para que contacten al paciente en caso de que el paciente necesite una intervención. Así que esta es otra forma en la cual la tecnología y los datos pueden ayudar al cuidado de los pacientes. Otro ejemplo, y este lo llevo muy cerca del corazón, que son las enfermedades raras. Ustedes saben que las enfermedades raras se definen como raras porque ocurren en pocos pacientes en forma individual. Estados Unidos tiene su definición, Europa tiene la suya, pero lo importante es que son infrecuentes. El tema es que hay tantas enfermedades raras, hay más de 7.000 enfermedades raras, entonces, tomadas en su conjunto, las enfermedades raras afectan a más de 400 millones de personas en el mundo. Y si recordamos que cada una de estas personas con una enfermedad rara tiene una familia que sufre con ella, que en muchos casos los cuidadores tienen que dejar el trabajo para poder cuidar a las personas con enfermedades raras, son enfermedades realmente devastadoras en muchos casos. Y son enfermedades que corren con muchísimos impedimentos o con muchísimos desafíos, ya desde el momento del diagnóstico. Muchos de los pacientes que presentan una enfermedad rara en forma esporádica, o sea, no los casos familiares, porque el que nace en una familia con una enfermedad rara, es muy probable que ya el diagnóstico sea más sencillo, pero los pacientes que presentan por primera vez una enfermedad rara, en muchos casos el diagnóstico demora años y significa una peregrinación por varios especialistas, porque evidentemente al ser raras no están en el top of mind de los médicos, a todos nos cuesta diagnosticar enfermedades raras. Y después cuentan también con otra gran desafío o impedimento, que es que cuentan con pocos tratamientos. Son enfermedades en donde la investigación clínica es muy difícil, porque es difícil reclutar a un número suficiente de pacientes, porque es difícil diagnosticarlos, entonces es difícil encontrarlos. Entonces, como resultado, hay tratamiento específico para pocas enfermedades raras. La tecnología y los datos tienen el potencial de cambiar radicalmente el panorama para estos pacientes, porque mediante el compartir información, compartir datos, el diagnóstico se está haciendo más sencillo. Muchas veces son las mismas familias las que buscan el diagnóstico y llegan al especialista sugiriéndole un diagnóstico probable. La tecnología permite construir comunidades entre ellos para empoderarse y autocuidarse. Y la tecnología y los datos permiten también la investigación donde antes era muy difícil. Para esto tenemos otros retos, que es cómo compartimos la información entre países, entre fronteras. Pero la posibilidad está ahí y nos debemos a estos pacientes hacer la realidad. Vimos entonces qué era la medicina personalizada, vimos algunos ejemplos de qué beneficios puede traer, beneficios concretos. Ahora la pregunta entonces es, ¿cómo avanzamos hacia ese ideal de medicina personalizada, estos sistemas de salud basados en datos? La parte de la izquierda pretende ilustrar un poquito dónde estamos hoy. Hoy no hay tantos datos, y los datos que hay no los estamos usando o no los estamos usando con todo el potencial que tienen. Hoy algunos datos existen como posibilidad, pero no todo el mundo tiene acceso a ellos, como por ejemplo la secuenciación genómica en el caso del cáncer. Hoy en día todavía es frecuente que las bases de datos estén incompletas, que los datos se carguen en forma retrospectiva, que no haya estandarización y que sea muy difícil acceder a esos datos. Y hoy en día, lamentablemente, todavía es frecuente que se piense en soluciones de datos con una mentalidad demasiado local. Es frecuente que un servicio de un hospital, de una institución, implemente su solución de datos. O es frecuente que una institución implemente su solución de datos. Y esto, sin duda, va a traer algunas ventajas, pero el gran potencial de los datos se va a dar cuando pensemos global. ¿Hacia dónde queremos ir entonces? Hacia la derecha de la diapositiva. Queremos muchos datos y queremos usarlos,
poder usar todos esos beneficios potenciales que nos dan los datos. Queremos acceso amplio, queremos que el que necesite secuenciación genómica pueda tenerla, si lo necesita para completar su diagnóstico. Queremos que los pacientes que se benefician de sensores, ya sea para el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la glucemia, lo que sea, que pueda tener acceso a esos sensores. Queremos que los datos, la información sea completa, prospectiva, estandarizada y accesible. Y como dije antes, queremos que este uso de datos sea colaborativo y global. Necesitamos que los datos sean interoperables para que se conviertan en una gran base de datos y que podamos aprender permanentemente, que podamos mejorar las condiciones para las enfermedades raras, que podamos mejorar la calidad de las decisiones que tomamos, diagnósticas, terapéuticas, pero también de administración hospitalaria. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos como vimos antes, de una realidad donde tenemos algunos biomarcadores para algunos tipos de cáncer, algunas terapias dirigidas y no siempre accesibles para todos los pacientes. Y hoy estamos sin dudas más que nada prioritariamente enfocados en tratamiento de enfermedades. Todavía no hacemos tanto a nivel preventivo. Más que nada hoy la medicina está enfocada en tratar enfermedades. Y hoy en día, como dijimos, los datos están sobre todo fragmentados en silos y los sistemas de salud enfrentan múltiples desafíos. ¿A dónde estamos entrando? ¿Herramientas para qué tenemos hoy? Hoy tenemos herramientas para secuenciación genómica exhaustiva, para todos los tumores, y acá quiero hacer una aclaración. Hoy en día no necesitamos para todos los tumores, porque hoy no existen terapias dirigidas para todo. Entonces, hoy en día es perfectamente correcto comenzar a tratar un cáncer de mama sin secuenciación genómica exhaustiva. Hay tumores en donde está perfecto no tener secuenciación genómica exhaustiva, pero hay otros para los cuales sí está indicada. Bueno, sería genial si pudiéramos tenerla para aquellos casos en los que sí está indicada. Queremos un futuro próximo, queremos que hoy aquellas terapias dirigidas que existen estén disponibles para todos. Queremos un cuidado integral de diagnóstico, tratamiento y monitoreo, y no que el paciente tenga que andar deambulando para conseguir un diagnóstico, cuando logra un diagnóstico haya retrasos y le cueste acceder a los tratamientos y después se pierda y no sabemos qué le anda pasando, cuando lo ideal sería monitorearlo. Y con esto lo que queremos son mejores resultados clínicos para los pacientes, pero también queremos mejores procesos y mejores resultados financieros. ¿Y cómo vemos el futuro? Bueno, el futuro sí lo vemos desde la prevención, sobre todo. Para todas las personas, conocimiento de todas las enfermedades, con mayor foco en la prevención primaria y secundaria, utilizando toda esta pluralidad de datos de múltiples fuentes que sean interoperables, interconectados, que nos habiliten un cuidado continuo, completo y personalizado. Queremos sacarle todos los beneficios a esa investigación que les estuve contando antes, para que ya no tengamos que esperar más de 10 años para cada molécula innovadora. Y queremos ver sistemas de salud resilientes y eficientes. ¿Y qué necesitamos para lograr esto? Bueno, en verdad se podría abordar desde distintos actores. Yo me centré en las políticas porque además tuve la dicha de compartir un panel hace un mes aproximadamente con el viceministro de Salud, el viceministro Alvarenga, y él presentó el plan de transformación digital en salud para el país, y a mí me pareció brillante. O sea, realmente El Salvador tiene esta gran ventaja, que tiene un plan de transformación digital en salud, y esto va a hacer las cosas más fáciles. ¿Por qué? Porque se necesitan políticas públicas para garantizar que los pacientes se beneficien de la medicina personalizada. Y además porque si existen políticas públicas, van a garantizar la equidad, que es lo que le falta a muchos países, que algunos pacientes que pueden pagarlo acceden a intervenciones más personalizadas y otros pacientes no.
Yo soy una creyente de que tenemos que luchar por la equidad en la atención sanitaria. Entonces, es a través de las políticas públicas que vamos a lograr esta equidad en la medicina personalizada. Y sobre todo referidos a estos ejes: uso de datos, intercambio de datos, cómo adoptamos la atención personalizada y cómo logramos la transformación digital en salud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de uso de datos? Bueno, ya hablamos de que los datos, cuando no están estandarizados, por ejemplo, es muy difícil analizarlos. Entonces, la política puede desarrollar normativas, leyes que aseguren estándares de calidad para los datos, para que sean de buena calidad, que sirvan el día de mañana y que sean en formato estandarizado para que sean interoperables y que puedan generar evidencia de la vida real. También necesitamos políticas que se refieran a la utilización de datos provenientes de estas nuevas fuentes como dispositivos portátiles, sensores y software. Y necesitamos que las políticas impulsen a las agencias regulatorias para integrar la evidencia de la vida real en sus evaluaciones de nuevos medicamentos o de extensiones de línea, y que existan políticas también que permitan el reembolso de software, el reembolso de perfilamiento genético, que permitan el reembolso de una teleconsulta. ¿Qué hablamos cuando hablamos de intercambio de datos? Bueno, en primer lugar, infraestructuras que permitan esta interoperabilidad, infraestructuras que permitan generar, recopilar, almacenar e intercambiar información sanitaria a gran escala. Necesitamos políticas que permitan, que organicen el uso de esta información a la vez que garantizan la privacidad de los pacientes. O sea, el tema de los datos en algunos foros genera temor, porque es verdad que es información sensible y debe protegerse, pero si la protegemos y no la usamos, no estamos realizando el potencial que nos pueden brindar los datos. Lo que necesitamos son políticas que permitan el uso a la vez que garantizan los derechos de los pacientes. Y por último, se necesita generar confianza en la atención médica basada en datos. Y para esto hay que educar a los profesionales de la salud y educar a la población, porque si no podemos caer en querer quedarnos con el status quo, querer quedarnos en lo que conocemos. Y sin dudas, la transformación digital en salud no es una opción, es una necesidad hoy en día. Y respecto a la adopción de atención personalizada, es importante que las políticas creen infraestructura para diagnóstico avanzado, como el perfilamiento genómico. Es importante establecer vías regulatorias, como dijimos antes, para estas nuevas tecnologías digitales, como software o dispositivos médicos. Y es importante desarrollar un marco regulatorio para autoridades regulatorias y un marco que permita el reembolso adecuado de estas nuevas tecnologías. Y finalmente, todo esto se traduce en la necesidad de políticas que impulsen la transformación digital en salud. La transformación digital en salud es un tema enorme, por eso les cuento que a mí me alegró tanto escuchar al viceministro Alvarenga, porque realmente hay un plan robusto. Lo que hay que hacer en realidad es mapear cuáles son las necesidades principales del sistema de salud y a partir de ahí comenzar a hacer un plan, porque uno no puede transformar todo de un día para el otro. Entonces hay que desarrollar estrategias, desarrollar planes y también sentarse con otros países que van más avanzados para aprender de ellos e intercambiar buenas prácticas. Hay muchos ejemplos a nivel mundial, yo no los traje, pero en Suecia, en Francia, en Estados Unidos, en Croacia, hay múltiples ejemplos. Yo lo que traje en realidad son 2 organismos que apoyan, impulsan y tratan de facilitar la transformación digital. Una es la Organización Mundial de la Salud, que ha definido esta estrategia mundial sobre salud digital. Como les dije, la transformación digital en salud no es una opción hoy, sino que es una necesidad, y es una necesidad
por todos los beneficios que les conté, o sea, no solo para los pacientes, que ya nos mueve, sino que también porque permite sistemas de salud más eficientes, con menos gasto innecesario, gasto por errores, gastos por desperdicios, y una adopción progresiva de tecnologías que permitan una inversión inteligente, por así decirlo, en salud. Y el otro organismo que ha emitido un documento súper interesante y muy detallado de cómo avanzar en una transformación digital en salud es el Banco Interamericano de Desarrollo, o el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha elaborado esta guía, que es una guía, como les digo, súper detallada y muy buena a la hora de querer encarar una transformación digital en salud los países. Y a modo de cierre, entonces, vimos varios conceptos, vimos la medicina personalizada, cuáles son los beneficios para el paciente, para todos los actores. Creo que ninguno de nosotros puede dudar del valor que trae este nuevo paradigma. El tema es que este cambio es enorme. Después los invito a leer las guías de la OMS y del Banco Interamericano de Desarrollo, pero en lo que sí hay consenso es que es necesario trabajar todos juntos para lograrlos. Son muchas las partes involucradas, incluso partes que no son tradicionales del sistema de salud. Hoy cuando hablamos de salud también hablamos de bioinformáticos, hablamos de estadísticos, hablamos de ciencia de datos. Bueno, hoy tenemos que trabajar todos juntos, los investigadores, las agencias regulatorias, los pagadores, los creadores de políticas públicas, los gerentes de los sistemas de salud, los profesionales de la salud. Aquí no están, pero también la academia es importante. Todos debemos trabajar juntos para que la realidad de esta medicina basada en datos, centrada en el paciente, se haga realidad. Y con esto, acá termino yo. Les agradezco por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla, así ya nos podemos ver y podemos iniciar este conversatorio. Estamos muy agradecidos de su ponencia, doctora. Realmente impacta lo que va a significar la medicina personalizada, lo que ya significa, y la salud digital, que como nos lo plantea usted, si no estamos en este barco todavía, hay que subirnos, y nuestro país sí sabemos de la experiencia que está teniendo el Ministerio de Salud, nuestro Ministerio de Salud, y los sistemas que han podido utilizarse para la atención de pacientes, para los registros médicos. Y bueno, todo lo de la medicina personalizada que nos ha presentado. Tenemos algunas preguntas a través del chat. Una dice, buenas tardes, si dos personas cualquiera comparten más del 99% del ADN, es algo menos del 1% lo que nos hace únicos y puede afectar la gravedad de una enfermedad. Como médicos de familia, ¿qué podemos hacer dentro de nuestro ámbito para sumarnos a esta iniciativa global de la medicina personalizada y además, cómo seguir motivando a pacientes a aprender a prevenir enfermedades? Muchas gracias. Yo doy mi opinión, pero me encantaría, doctora Hernández, que usted también responda. Yo creo que los médicos de familia son un gran valor que tiene el sistema de salud por todo. O sea, y realmente, y no es menor, porque generan un vínculo de confianza con la familia que nadie más lo puede replicar. O sea, la medicina de los especialistas es buenísima, pero nadie tiene un vínculo estrecho como el que puede desarrollar un médico de familia. Entonces creo que el médico de familia está en una posición única para justamente obrar en toda esa etapa de prevención. Yo sé que no es tan atractiva como la genómica, pero es mucho más valiosa las acciones de prevención, las intervenciones en dieta, en estilo de hábitos saludables, en hábitos de vida saludables, en actividad física, en evitar el tabaquismo, cuidarse del sol. Creo que los médicos de familia están en una posición única para intervenir en esa etapa temprana que va a permitir a los pacientes estar saludables y funcionales por más tiempo. El tema del ADN, recuerden que el ADN es muy importante, pero después todo lo que es el ambiente imprime modificaciones en el ADN, que es la epigenética. Entonces, aunque tengamos el mismo ADN, no necesariamente nos van a pasar las mismas cosas, porque después el imprinting y las modificaciones epigenéticas nos van a ser diferentes. Entonces, sí son importantes en
casos, por ejemplo, en oncología, en cáncer de mama, en algunos casos de cáncer de colon. Son importantísimos los antecedentes familiares, porque existen criterios que nos permiten anticipar un riesgo aumentado. Pero digo, a mí me tocó la medicina personalizada y tengo que hablar del perfilamiento genómico, y es muy importante, pero hoy, lo mismo que dije en oncología, hoy no es mandatorio para todo el mundo. Hoy tenemos que ver cuál es el mejor uso de los recursos. Entonces, hoy hay que hacerle perfilamiento genómico al que lo necesita, al que la evidencia ha demostrado que le va a cambiar algo. Y después hay un gran cuidado que tenemos que seguir haciendo como médicos, y que todavía no es necesario incluir perfilamiento genómico. Sí, ojalá el día de mañana podamos tener perfilamiento genómico para todos y conozcamos el significado de esas variables o de esas mutaciones que hoy tampoco conocemos a fondo. Doctor Hernández, ¿usted qué opina? Muchas gracias. Sí, comparto su opinión y veo que los avances que estamos teniendo en el área de medicina personalizada y más en genómica va permitiendo bajar costos. Por ejemplo, antes no era posible hacer tamizaje de algunos defectos genéticos que pueden predisponer a algunas enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que ya se hacen tamizajes para poder determinar. Pero poco a poco pensamos que esto, con el avance de la tecnología, se va a ir disminuyendo los costos y volviéndose accesible. En el país, parte también de estas iniciativas de las conferencias es que hay un proyecto dentro del Instituto Nacional de Salud de Medicina de Precisión, donde esperamos en un corto plazo tener ya a disposición plataformas para poder brindar una tipificación de ciertos tumores y poder brindar una atención o una medicina personalizada, ya que algunas veces la prueba hace la diferencia entre el pronóstico de uno de estos tipos de tumores, como usted bien lo ha dicho en sus diapositivas. Y puedo agregar una cosita más, ya que lo están encarando como país, y los felicito, por eso les digo que ustedes están muy avanzados en muchos de estos temas. Hoy en día un órgano que surge como muy valioso para asistir en el uso de estas tecnologías que son costosas, no sé si usted ha escuchado hablar de los Molecular Tumor Boards, los comités moleculares de tumor. En los hospitales existen tradicionalmente los comités de tumores. Yo cuando era residente había comités de tumores en donde se discuten los casos complicados. Bueno, hoy en día el tema del perfilamiento genómico agrega un elemento de complejidad que no todos manejan. Yo no lo estudié en la facultad, seguramente los que estamos acá, nadie lo haya estudiado esto en la facultad. Entonces hoy en día se conforman comités moleculares de tumores que son multidisciplinarios, que frecuentemente incluyen dentro de sus miembros a un genetista o a un especialista en genómica que ayuda a interpretar esos resultados. Entonces habitualmente está conformado por un oncólogo, por un especialista en imágenes, por un patólogo, y no debe faltar el especialista en genómica, porque la función de ese comité molecular de tumores es analizar ese reporte. Usted imagínese que si nos están informando las mutaciones en más de 350 genes, no es fácil para ningún médico retener en la cabeza todas las variantes posibles de mutaciones de más de 350 genes. Entonces los reportes son complejos, y hoy las instituciones de referencia, si ustedes buscan en la literatura, usan estos comités moleculares de tumor para ayudarlos a interpretar, y ellos son los que establecen recomendaciones terapéuticas. En muchos casos, estos mismos comités moleculares de tumores funcionan también como agentes que asisten en la decisión de a quién hacerle una prueba de perfilamiento genómico, porque tampoco es tan fácil. Yo les dije que hoy no todos los tumores necesitan arrancar con una prueba de perfilamiento genómico. Entonces hoy estos comités moleculares de tumores sirven para informar, para ayudar a los médicos a tomar estas decisiones difíciles. ¿A quién le pido una prueba de perfilamiento genómico? Y después con ese resultado, que el paciente tenga una determinada mutación no quiere decir que va a responder a esa terapia dirigida. No sé acá cuántos tienen experiencia en glioblastomas. El glioblastoma multiforme es un tumor súper agresivo,
que muchas veces presenta muchas mutaciones, pero la evidencia nos muestra que las terapias dirigidas no sirven. ¿Por qué? No se sabe. Pero lo importante es que no sirven. Entonces, que un paciente presente determinadas mutaciones no quiere decir que haya que darle la terapia dirigida. Estamos hablando de pruebas de diagnóstico costosas y de tratamientos costosos. Entonces, estos comités moleculares de tumores ayudan a los médicos en estas decisiones, porque se sabe que hoy la cantidad de información que tiene que manejar un médico supera a cualquier persona humana normal. Entonces es muy interesante porque eso ayuda, como usted también mencionó, a ahorrar, a gastar bien el dinero, a gastar en una prueba de secuenciación genómica en aquel paciente que lo necesita y que después me va a servir para tomar una decisión. Y ayuda al pagador a determinar, ok, con estas mutaciones, ¿qué hay chance de que le sirva al paciente? Porque que tenga la mutación no quiere decir que le va a servir. Entonces son órganos, estos comités moleculares de tumores, muy valiosos porque ayudan a tener mejores resultados con un gasto eficiente. Perdón, y me resplayé. Vamos a la siguiente. Muchas gracias. Interesante y apasionante el tema. Siempre en el mismo sentido, hay una pregunta para usted que, por su representación de región, podría comentarnos cómo se está trabajando en la región en medicina personalizada y cuál es el avance que presentan los países o potencial de utilizarla. Bueno, y acá les cuento que todos los países están haciendo sus primeros pasos, por así decirlo. O sea, nadie ha llegado al estatus de tenemos medicina personalizada, y menos para todos. O sea, el problema de la inequidad es un problema real. Hay países que tienen más equidad, pero por ahí no están tan avanzados, y hay países que por ahí tienen más inequidad, entonces hay más, pero para unos pocos pacientes. Si les interesa, hay dos recursos muy interesantes que pueden leer. Hay un informe de la unidad de inteligencia del Economist, ¿vio la revista The Economist? Bueno, tiene una unidad de inteligencia que hace 1 año y medio aproximadamente sacó una publicación que justamente relevó cuán avanzados estaban, yo creo que eran 7 países de la región, en este camino hacia la medicina personalizada. Y como le digo, y como son tantos los componentes de la medicina personalizada, no hay un ganador. No, está analizado y hay países que están mejor en un aspecto y que están un poquito más atrasados en otro. Y hay otro recurso muy interesante que elaboró el Instituto de Copenhagen de Estudios Futuros, que se llama Índice de Medicina Personalizada. Y es un instituto que ha estudiado la medicina personalizada en distintas regiones. Lo ha estudiado en Europa, lo ha estudiado en Asia-Pacífico e hizo un reporte para América Latina. Este le puso puntaje, es un score, de 10 países en América Latina a lo largo de 4 ejes. Eje de política, eje de datos, eje de infraestructura y eje de educación, si mal no recuerdo. Y entonces es muy interesante, de vuelta, porque no hay un país que descolle y que esté bárbaro, sino que cada uno ha ido dando sus pasitos, y estas herramientas son súper interesantes para iniciar estas conversaciones de compartir experiencias. O sea, vos a este país que está muy bien en esto, bueno, juntémonos a conversar, a ver cómo lo armaron, qué aprendieron en el camino, para ver si nos podemos evitar errores que ya otro cometió. Y son herramientas que ayudan a poner estos temas sobre la mesa y hablar de cosas concretas, porque si no, uno a veces habla de medicina personalizada y cómo se come eso. Bueno, hay elementos muy concretos que conforman o que construyen la medicina personalizada. El informe del Economist hace un lindísimo relevamiento, y el índice de medicina personalizada también. Muchas gracias. Nos deja inquieto con todas esas referencias para poder revisarlas. Tenemos otra pregunta relacionada con la regulación de este tiempo que estamos viviendo, de la cantidad de datos que se generan, los dispositivos móviles que están capturando nuestra información, los relojes, toda la biométrica que se está capturando. Y hace una pregunta a uno de los colegas: ¿qué tanto se podría manipular los algoritmos basados en esos datos y de alguna manera que se antepongan estos ante el juicio clínico? ¿Y quién regula la manipulación de tantos datos? Y eso es peligrosísimo. Me alegro mucho que haya salido el comentario, en realidad,
Porque es algo que todavía no, o sea, no está resuelto y yo no creo que se resuelva. Ustedes saben que los algoritmos de inteligencia artificial se alimentan. O sea, uno le alimenta datos y entonces la computadora aprende y después entonces te puede ayudar a interpretar una imagen o demás. El tema es con qué datos los alimentamos, porque después entonces te va a ayudar en esa población. Nosotros en nuestros países, que tenemos una conformación súper variada, que tenemos desde población descendiente de inmigrantes, población descendiente de los habitantes originarios, tenemos inmigrantes que vinieron la semana pasada, es muy difícil y de muchísima responsabilidad alimentar estos algoritmos para que no discriminen o no dejen fuera a poblaciones relevantes o poblaciones posibles. No está del todo regulado, es de una responsabilidad inmensa, y creo yo que resalta el hecho de que jamás vamos a poder obviar a las personas humanas. O sea, estas herramientas pueden asistir al humano, pero no podemos dejar que lo hagan solas. Siempre tiene que haber un médico, un responsable, alguien que sepa y que entienda para verificar ese resultado final. O sea, un algoritmo te puede ayudar a mirar una mamografía, pero vos la tenés que mirar. O sea, por ahí te señala algo que vos no habías visto y vos terminás de decidir si es relevante o no. Pero jamás un algoritmo, yo lo digo así de enfática, no sé, capaz que en 50 años sí, pero hoy ningún algoritmo puede trabajar solito y reemplazar al humano. Sí lo puede asistir, pero no lo puede reemplazar. Deben ser decisiones informadas por datos, pero no deben ser con datos tomados a ciegas. Y acá, perdón, pero hago una aclaración más que me parece importantísima. Hoy en día la tecnología la podemos usar para ayudarnos en muchísimos aspectos relacionados con la salud, desde calendarizar citas hasta esto que les mostré yo, que monitorear la actividad de una enfermedad neurológica. Seamos conscientes que el nivel de riesgo de un calendarizador de citas no es el mismo que el nivel de riesgo de una aplicación que monitoree la actividad de una enfermedad neurológica. El calendarizador de citas no va a necesitar ninguna aprobación regulatoria. Los programas, softwares, aplicaciones de los cuales dependa una decisión clínica, esos sí deben ir a aprobación regulatoria. Porque uno los puede desarrollar una calculadora de dosis. Una la puede desarrollar con la mejor buena voluntad, dice esto es algo sencillito. Pero ¿qué pasa si falla y al día de mañana a un paciente se le da una dosis incorrecta porque tu calculadora de dosis falló? Entonces, tengamos esa conciencia de que cuando estamos desarrollando softwares, dispositivos, sensores, aplicaciones, que junten información de la cual va a depender una decisión clínica, no puede ser tomado a la ligera. Eso tiene que ir a una aprobación regulatoria. Dentro de las tecnologías que están disponibles para la atención de ciertos tipos de enfermedades, ¿considera usted que en el futuro, porque hablaba usted de los costos que representa tanto el diagnóstico como el tratamiento, en el futuro, ¿cómo ve usted el acceso a este tipo de tecnologías? Vieron que con el paso del tiempo los costos van bajando y las cosas se van democratizando. O sea, cuando se secuenció por primera vez el genoma humano, tardó años y costó billones de dólares. Y hoy podemos secuenciar el genoma de un cáncer y es costoso para la persona individual, pero es algo que es accesible en comparación. Entonces yo creo que la tecnología se va a hacer cada vez más accesible y los costos van a ser menores. También por una cuestión de oferta y demanda. Hoy en día vieron que hay muchísimas startups, o sea, hoy en día no hay un desarrollador único. Hoy en día una misma solución la pueden diseñar varios. Entonces yo creo que vamos hacia un futuro en donde sí va a haber cada vez más tecnología y más accesible. Los mismos teléfonos móviles cada vez prestan más funciones y hoy en día todos tienen los relojes. Yo no tengo porque soy medio antigua,
pero hoy en día el que quiere tiene un reloj que le monitorea la frecuencia cardíaca. Entonces yo creo que vamos hacia un futuro donde sí cada vez la tecnología va a estar más disponible. Hoy en día los teléfonos móviles son recursos muy útiles para la atención sanitaria, por ejemplo, para pacientes que viven en lugares remotos. Hoy en día se puede tener una teleconsulta a través de un teléfono móvil, que es algo que casi todo el mundo tiene. Entonces yo creo que vamos hacia eso. Ahora, ¿cómo ir incorporando tal vez otro tipo de tecnología? Bueno, las mismas pruebas de secuenciación genómica, que es hoy un recurso todavía costoso, ¿no? Yo creo que necesitamos organismos que nos informen cómo ir incorporándolo de forma adecuada. O sea, necesitamos agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Necesitamos organismos como este que les mencioné del Comité Molecular de Tumores. Necesitamos dejar de movernos por intuición y movernos basados en evidencia. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Y con un plan. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Que figure que en mi país se hace secuenciación genómica para poder hacer una tilde en una cajita, o lo que yo quiero es mejorar el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes. Entonces, si lo que quiero es mejorar el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes, tengo que armarlo de alguna forma que asegure este objetivo final, porque con hacer la secuenciación genómica no me asegura que los pacientes los voy a tratar mejor. Si de ese diagnóstico el paciente no accede a un tratamiento, no logro nada. Entonces necesitamos saber a dónde queremos llegar y hacer un plan, y después valernos de estos órganos que nos ayuden a tomar decisiones basadas en datos, basados en evidencia. Pero ciertamente esto es una inversión, hay que verlo como una inversión, no como un gasto en salud, y hay que hacer esa inversión de forma planificada, estratégica e inteligente. Muchas gracias, doctora. Nos deja inquietos con tantas ideas que ha presentado. Cada una de sus láminas podría ser también una conferencia, ya que es un tema bastante amplio: los registros médicos, la regulación, la medicina personalizada, la evolución de todas estas tecnologías y cómo no vamos a poder huir de ellos, sino que tenemos que aprender, tenemos que también tener regulaciones que permitan hacer un uso racional de estas, como usted lo indica, no solo emocionarnos con tecnología o tratamientos de último, sino también cómo podemos optimizar los recursos para que estos beneficien a la población que lo requiera. Eh, Hay felicitaciones dentro de los diferentes colegas profesionales de salud que se han conectado, opiniones sobre cómo tantos datos que se han brindado en este tiempo, por ejemplo, el uso de los oxímetros de pulso en casa generó bastante estrés para muchas personas. Gracias por sus respuestas, también nos indican. Muy bien, también sobre el riesgo que significan toda esta información y dejarlo en manos de un algoritmo informático que ya nos advierte usted que sería un riesgo. Las decisiones clínicas basadas en eso por el momento. Sabemos que todo va a ir avanzando: la inteligencia artificial, los procesos de asesoría de atención clínica, aún equipos que brindan algún tipo de orientación sobre los tratamientos que se pueden brindar, ya que conocemos que existen equipos que pueden, a través de realizar una secuenciación, hacer eh, los tipos de tratamiento que podrían ofrecerse a los pacientes, pero siempre tiene que haber detrás un humano que pueda garantizar el, con un buen tino el tratamiento de todas las personas y que no hagamos daño, sino que podamos beneficiar a las poblaciones. Bueno, agradecerle por su ponencia, doctora María Clara Horsburg. Ha sido muy clarificadora. Nos ha dejado muchas inquietudes y pienso que es una excelente ponencia para todos los temas que vamos a tener, y agradecerle a nombre de la doctora Xochitl Sandoval el apoyo que nos brindan y nos van a estar dando en esta actividad y en las próximas que tendremos con ustedes. Si nos da un saludo final para todos los que se conectan: es personal multidisciplinario el que tenemos, diferentes niveles de atención y conectados de diferentes partes del país.
Yo agradecerles, para mí lo dije al principio y lo repito, es un privilegio para mí estar acá. Eh, Disfruté muchísimo la conversación y el mensaje que les dejo es, esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos algo para aportar para hacer realidad la medicina personalizada. Sea educarnos, sea tener una mentalidad abierta hacia el uso de la tecnología y de los datos. Desde donde nos toque, todos tenemos algo para hacer. Entonces, por los pacientes vale la pena. Hagamos este esfuerzo y no nos olvidemos que no estamos solos, que tenemos que trabajar de forma colaborativa, incluso con socios no tradicionales, para que cada uno desde su lado aporte lo suyo y podamos construir esto que es enorme, pero que es beneficioso para todos. Así que dejarles ese mensaje de que cada uno desde su lado ponga su granito de arena. Muchas gracias. Agradecemos a usted, doctora María Clara, y a todos los que se han conectado este día, invitándolos a que continúen con sus conexiones los días miércoles. Seguiremos con más seminarios sobre el tema de la medicina de precisión.